Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos de nueva manera a este formato de videos en el que hoy vamos a hablar sobre el tema de modalidades de las obligaciones. Hoy no voy a poder presentar de fondo una presentación de PowerPoint por el temas de funcionamiento de mi equipo, por lo tanto hoy vamos a trabajar de manera distinta pero con las mismas funciones. Soy su representante, soy el alumno José Alberto. Y pues hoy vamos a hablar sobre estas modalidades, cómo afectan a un objeto, a la eficacia o mismo a los sujetos. Entonces hoy vamos a hablar un poquito más a detalle de este tema. Hay que entender primero que una modalidad es aquella que modifica, cambia el estilo preestablecido de la cumplición o exigencia, ya sea del acreedor o deudor, para una obligación. Vamos a tener, como les he mencionado, tres modalidades: la modalidad de la afectación de la eficacia, la modalidad de la afectación del objeto y la de modificación que afectan a los sujetos. Vamos a empezar por el primero, que va a ser la eficacia. Para empezar a entender qué exactamente va a mover la eficacia, vamos a tener que comprender que la eficacia va a ser todo aquello que va a ser en términos del término, de la condición o del modo que se va a fungir, que va a funcionar, que se va a regir. Vamos a tener en primera instancia tres clasificaciones dentro de los modelos de la eficacia, que va a ser el término, en el cual vamos a ver que esta va a ser en cómo va a terminar esta situación, o en dado caso cómo esta va a cumplirse, ¿me entienden? Es el término de cómo se va a cumplir y cómo esta va a tener una duración y una finalización al final. En el cual vamos a tener también tres tipos de términos: la condicional, en la cual va a depender de un solo suceso, en el cual si no sucede este suceso no se podrá decir que hubo un fin, sino que tendremos que esperar una situación o que pase cierta acción, que esta puede ser de manera posible o probable, pero pues también puede ser que no pase. Entonces va a depender únicamente de este suceso, y si no sucede no se puede dar por finalizada dicha obligación. La suspensiva será aquella que va a depender de cierta manera en la función de que exista o no exista. O sea, por ejemplo, digamos que la existencia de la obligación tiene que de fuerzas existir para que pueda haber un método de cambio de la suspensiva a otro tipo. ¿A qué me refiero? Por si no me he dado a entender. Esta va a ser aquella que se afecte después de un suceso, que se adquiera después por el sujeto, con la misma voluntad de los dos. O sea, ¿qué pasa? Si esta persona quiere dar por terminada esta relación, la tienen que suspender, pero tendrán que mostrarse explícitamente, las dos partes tienen que mostrar explícitamente a tener la intención, la voluntad explícita de querer cambiar esta situación. En el tercer posición vamos a tener a la resolutoria. La resolutoria va a ser aquella que va a ser la más sencilla de comprender en cierta manera, ya que esta no va a depender de un inicio y un final. ¿A qué me refiero? Digamos que yo rompí cierto artilugio por X o Y, ¿no? ¿Qué va a pasar? En una situación resolutoria, yo tengo que entregar ese mismo producto, de mismo valor, del mismo modelo, o pagar la cantidad que refiere evaluado ese objeto. Por lo tanto, después de dejar las cosas tal y como estaban desde el inicio, prácticamente damos como intencional la resolutoria de que ya me he deslindado de esa obligación al cumplirlo y volver todo a la normalidad. Pasamos a la condición. En la condición vamos a tener parecidos.
La condición suspensiva es, como les comentaba, es toda aquella que va a depender de un suceso. El nacimiento va a depender de ese suceso. En la imposible será aquella que se volverá, como misma su palabra dice, imposible de realizarse, por lo que tendrá que resolver la obligación de manera específica, cambiando ese dictamen, o en su dado caso finalizando por la imposibilidad de realizar por parte del deudor el pago al acreedor. Las condiciones ilícitas, pues como mismo menciona, estas van a ser aquellas que se vayan en contra de la ley. Digamos que van a ser aquellas que tengan como finalidad, por decirlo de alguna manera, un acto ilícito o una acción que te dicte una acción ilícita, por lo tanto es en contra de las normativas del Estado, por lo tanto esta pues no se puede realizar. Las condiciones positivas, vamos a tener que estas van a ser aquellas que hagan o dicten al deudor por parte del acreedor una acción que se tiene que realizar para que se dé la culminación. En las condiciones potestativas tendremos que esta va a depender de la intención del obligado. ¿A qué se refiere estas? Que todas van a depender enteramente de la voluntad de la persona extraña y de las condiciones que éste va a traer o va a acarrear. Condiciones casuales van a ser aquellas que dependen de un suceso aleatorio, pero sin estar incluidas de manera escrita o por parte de conciencia de las dos partes. Este será un sujeto aleatorio, individual o sin en contemplación por parte de las dos partes de que suceda. Por lo tanto, al suceder esta condición se cambian ciertas cosas. En la condición negativa vamos a tener que esta se va a dedicar solamente, para entender rápidamente, a la renuncia de realizar una acción. O sea, se te dicta no hacer tal acción al deudor y el deudor tiene que acatar esa obligación no realizándola. Vamos a tener que en el modo, vamos a ver que va a haber digamos que dos clasificaciones a la manera de asignarse cómo van a funcionar. En primera instancia vamos a tener que habrá puras y simples. ¿Qué serán estas puras y simples? Estas van a ser aquellas que carecen de modalidades, por lo tanto es pura, es simple la obligación. No hay una modalidad dentro de misma, por lo tanto se le llama pura o simple. Y tendremos la pura y condicional, en el cual se va a tratar del pago del contrato siendo válido al extinguirse una obligación, pero sin dejarse así, pagando el mismo monto sin la necesidad de estar incluido. Pasamos a las modalidades que modifican al suceso. Aquí vamos a tener otras tres divisiones que va a ser la mancomunidad, indivisibilidad y solidaridad. La mancomunidad, esta va a ser su característica, que va a tener cierta característica igual que a la solidaridad, en el cual va a haber más de dos personas incluidas en la prestación, pero con la diferencia, que esto lo vamos a ver muy esclarecidamente, y eso es lo que nos debemos acordar muy bien para tener como una clara diferencia de las demás, que pueden ser 5 deudores, 5 acreedores, no importa el número, no hay límite en ese número, pero será solo una prestación, no habrá más, solo es una y todos tienen que hacerse responsables y tendrán el mismo, igual derecho que si fuera uno para esta situación. Vamos a tener que la activa va a ser aquella que la acción la ejercen los acreedores, teniendo como principal objetivo la exigencia del pago de la obligación o de la prestación. La pasiva serán aquellas donde los sujetos deudores inician esta al tener intenciones voluntarias de pedir prestado en su totalidad o parcialmente un objeto. Pasamos a las solidarias. Las solidarias, ¿cuáles serán? Estas se van a tratar de cumplir de cierta manera en que los deudores van a poder, o acreedores, más bien pasan en los deudores comúnmente,
en los cuales estos tendrán la intención de ayudar a pagar de manera solidaria y se vuelven integrantes en este proceso, por lo que podrá ser de cierta manera, podría darse ciertas situaciones en las que podrían dar el fin del vínculo, pero pues como su característica son más personas pero pagando solidariamente esta situación. Vamos a tener que igual esta va a tener en activa pasiva, que va a ser lo mismo. La activa va a ser por parte de los acreedores y la pasiva será por parte de los deudores. Esta tendrá ciertas situaciones en las cuales se pueden cancelar, como será el fallecimiento, en la finalización explícitamente de un acreedor, que el deudor fallezca en caso de que hay algún heredero atrás. Tendrá que pagar cierta porción o la cuota que tenía esta persona, pero no ocupa su lugar, simplemente se hará porción de la herencia de esto. Tendremos igual que en la indivisibilidad. Esta será aquella que, pues como su nombre dice, objeto que no tendrá la posibilidad de que se acomode en varias partes. Por lo tanto, no podrá ser parcial, sino que será total, en una sola presentación. Por lo que no podrá haber una calidad de dos sucesos, sino simplemente de un mismo suceso, un mismo pago en su totalidad para darle fin a una obligación. Esta se puede dar en dado caso en ciertas maneras, en culpa, que pues puede ser en el caso de que si hay una culpa, todos los deudores tendrán que responder estos daños. Y si no la hay, solo el único culpable tendrá que hacerse responsable de esos daños. En dado caso sean culpables, tendrán que explícitamente hacerse todos daños en cargo. Pasamos a las modalidades que modifican el objeto. En estas veremos que tendremos a las conjuntivas alternativas y facultativas. Las alternativas serán aquellas de selección del deudor, en el caso de que se vuelva irrevocable. Se le notificará a uno de los dos, al acreedor en su dado caso, o a los dos, siendo que haya iniciado el proceso o el vínculo jurídico por un tercero. Esta va a asimilar diversas presentaciones, en el cual tendrá que ser de manera, ¿cómo les explicaría? De cierta manera, que solo se va a basar en una por una, por lo que no pueden encargarse de, digamos que son varias, por cierta manera. Tienen que entregar 5 cosas y pues se tendrá que ocupar una por una. No podrá ocuparse de una mientras se ocupa de otra, solo se podrá ocupar de una de ellas, quedando no teniendo que ser obligado a cumplir a la otra al mismo momento. Por lo tanto será una por una. Esta es la característica principal de las alternativas. Y a su contrario, las obligaciones conjuntivas serán aquellas que se tendrán que obligar a el deudor al objetivo múltiple. ¿Qué me refiero? Contrario a su compañero, que era una por una, estas se podrán cumplir al mismo tiempo. O el deudor no es que se tengan que cumplir, sino que tendrán que ser obligación, tendrán que ser obligadamente cumplidas todas al mismo momento. En contrario, las obligaciones facultativas, tendremos que estas serán aquellas donde se determinará en una obligación inicial, pero en caso de que esta obligación inicial sea impracticable, se tendrá que modificar o dar una sustitución de esa obligación. No se cancela, solo se cambiaría la obligación teniendo una nueva obligación que sí sea realizable.
Como conclusión vamos a entender que entender estos modelos son más complejos, ya que entran ciertos factores, entran ciertas personas más incluidas en el sujeto, modificaciones al objeto y cómo éstas se van a manifestar en la eficacia del mismo vínculo jurídico. Importante conocerlas, ya que, pues, como para conocer tanto la materia como financiaciones de una materia, también es importante conocerlos, ya que éstas se imparten en la vida laboral de un abogado y comprenderlas es de su vitalidad. Sin nada más que decirles y agradecerles y pedirles disculpas por los problemas técnicos que voy a tener, que tuve en este video de no poderles presentar una presentación, me disculpo de antemano y espero que tengan un excelente día y que pues nos podamos ver en una siguiente exposición con todas las ganas y con toda la energía. Gracias.